Eh, sí, de una vez lo voy a subir. Bueno, entonces, resumen, ¿verdad? Fuerza como vector. Si varias fuerzas se aplican sobre un cuerpo, entonces el efecto sobre el movimiento va a ser igual, ¿verdad? Eh, al que ejerce una sola fuerza, que es la suma vectorial de todas las demás. ¿Sí? Y bueno, por acá tenemos lo que es la primera ley de Newton, que habíamos dicho que es la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pero aquí hay que distinguir entre dos situaciones. Por ejemplo, ustedes pueden tener aceleración cero cuando un cuerpo está en reposo o cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo, ¿verdad? Que léanse esos resúmenes, son buenos. Después por acá teníamos, ¿verdad? La masa, aceleración y segunda ley de Newton. Entonces hemos dicho que la sumatoria de fuerzas es igual a m por a, ¿sí? Entonces vean esto que yo les decía, o sea, ustedes pueden agarrar esta ecuación de aquí, esta, ¿verdad? O sea, esta ecuación de acá es una ecuación vectorial, pero ustedes van a tener, por decirlo así, como dos componentes. Entonces, por ejemplo, hay problemas que ustedes tienen que, ¿verdad? Como tener claro o estar pendientes sobre lo que es la sumatoria de fuerzas en ambas coordenadas, ¿verdad? La verdad que aquí se generaliza a tres. Nosotros no nos hemos metido como en tres dimensiones. De momento no, ¿verdad? Pero nada más para que lo tengan claro. Entonces ustedes tienen que hacerse como un esquema mental, ¿verdad? Entonces ustedes, por ejemplo, dicen, ok, una cosa es lo que pasa en X, otra cosa es lo que pasa en Y. ¿Sí? Después, bueno, habíamos hablado sobre el peso, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. ¿Me puede volver un segundo a la anterior? Es que iba a copiar algo. Ok. Listo. Por acá, y por acá tenía, bueno, habíamos hablado del peso, ¿verdad? Que era la fuerza gravitacional ejercida sobre un cuerpo por la Tierra. Habíamos dicho que era igual a m por g, ¿sí? Bueno, ya eso lo habíamos como comentado, ¿verdad? Que el peso siempre apunta hacia abajo. Después habíamos hablado, sí, más o menos, ¿verdad? La tercera ley de Newton, acción-reacción, ¿verdad? De hecho, que creo que antes de salir a clase me habían hecho una pregunta, ¿verdad? De que se pateaban una bola y, ¿verdad? Entonces dice que la tercera ley dice que cuando dos cuerpos interactúan se ejercen mutuamente fuerzas que en todo instante son iguales en magnitud y opuestas en dirección, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es que la fuerza que ejerce A sobre B va a ser igual a la fuerza que ejerce B sobre A, pero en dirección contraria, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿verdad? Tener esos conceptos claros, frescos. Ahora sí, vean, vamos a ver un ejemplo, o sea, como para repasar lo que empezamos a ver a final del semestre pasado. Entonces vean, por ejemplo, en este caso, dice, el problema básicamente aquí es, ¿verdad? Sobre un punto que está aquí, en el puro centro, se ejercen todas esas fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a determinar la fuerza resultante. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Una suma de qué? Las Vectores. flechas. De Esas flechas. vectores. Sí, una suma de vectores. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Recordemos, ¿qué era lo que se hacía aquí? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer con esos vectores? Se podrían pasar a componentes. Sí, se tienen que pasar a componentes.
¿Sí se ve o no se ve? A ver. No. ¿Sí se ve? Bueno, ¿Qué la se pantalla. debería? Yo sí veo lo que veo es como un plano cartesiano. Ok, está bien. Sí, la pantalla que es ejemplo. Entonces, por ejemplo, bueno, estos 19 newtons van sobre el eje X positivo, aquí no hay problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí voy a marcar con verde este vector que está por acá. Entonces tendría, tengo aquí la componente en X de este vector de 15 y por acá tengo la componente en Y. ¿Sí? Después por acá por acá tenemos esta componente por acá y esta otra, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que irlo haciendo así. Después tengo por acá este vector. Vean que aquí, o sea, si lo separo en componentes, sería algo como así, ¿verdad? Vamos a ponerle colorcillos a estos de acá para que no se nos queden ahí como. Sí. Entonces ahí ya están separados en componentes cada uno de ellos. Sí. Entonces, sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Sobre el eje X, ¿verdad? Voy a ponerle así. Suma de las X, porque aquí no tengo el símbolo ese. Entonces, Profe, sí. digamos, ahí donde usted tiene que dos vectores tienen magnitud en el eje negativo de X, ¿qué se hace? Digamos, no se le suman esos dos vectores, en realidad como que se restan ahí, o se usa solo el de mayor magnitud, digamos, incluyendo a los dos. Vamos a ver. Voy a marcar en negro los que van en el eje X, que serían, bueno, estos de acá, bueno, negro. Ajá. Digamos, tengo que hay 19 newtons en el eje al oeste, perdón, y tengo que hay 30 newtons, no, pero sí. Ay, Ah, no, es que ya borré todo. A ver, me hice un enredo. Los otros hay que sacar los componentes, más bien. ya vamos a ver. Profe, lo que habría que hacer es nada más sumar todos los componentes en X y luego todos los en Y, a ver cuánto da. Por ejemplo, esto es lo que está en X. O sea, las flechas que estén ahí, ¿verdad? Es con lo que yo tengo que trabajar. Entonces, en ese caso yo tendría, bueno, 19 newtons y tendría que esa componente es positiva, pero el otro lado, esos son negativos, entonces lleva un menos. O sea, cuando yo Profe, hablo de sumar, o sea, yo se los dije la vez pasada, si ustedes, ¿qué pasa si ustedes suman 5 más menos 3? ¿Cuánto es eso? 2. 2. O sea, en realidad la suma y la resta es lo mismo. O sea, si usted pone a ver, no es. O sea, la resta es la operación inversa de la suma, pero digamos que son como familia, por decirlo de alguna forma. O sea, en realidad una resta no deja de ser una suma. ¿Sí me Voy a entienden o decirse, no me profe, entienden? ¿Ah? voy a decirse como evaluar las X, más o menos. ¿Perdón? Como decir, en vez de decir como suma de, no sé, de la componente X, podría decir No, pero como es que se llama evaluarla. sumatoria, porque en una sumatoria, si hay un término con negativo, usted lo suma negativo. Entonces sí se llama Ah, sí, sí, sumatoria. Sí se llama sí. sumatoria. Entonces ustedes agarran todos estos términos que están aquí, ¿verdad? Bueno, estos son los que me interesan en X. Y los que están en Y, bueno, entonces veo que tengo dos positivos y dos negativos. ¿Sí? Entonces, eso es la suma de vectores.
Lo mismo hacemos con la sumatoria en el eje Y, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos ya ustedes están familiarizados con esto. O sea, eso es una suma de vectores. Eso es una suma de vectores que la vez pasada lo vimos y les estuve jodiendo la vida con eso, ¿verdad? Entonces, aquí está sistematizada. Ahí ya está Profe, toda la información, digamos. ¿usted va a subir el video de esta clase a Classroom? No lo subo a YouTube. Ok. Bueno, entonces no me voy a detener mucho aquí porque, bueno, ya ustedes lo van a tener ahí. Incluso puedo subir la presentación, ¿no? De eso no hay problema. Pero bueno, aquí es calcular las componentes, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Tener cuidado con los signos, tener cuidado con los ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, vean que acá, bueno, aquí yo tengo 60, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Pero por ejemplo, para hacer este ángulo de aquí, acuérdense, y mejor háganlo así. Es más, hagan este problema. O sea, vean la solución que está ahí, sí, pero háganlo ustedes, como práctica, ¿verdad? Entonces, acuérdense que los ángulos siempre se miden desde el eje X positivo. Entonces, por ejemplo, para este vector de aquí, ¿cuál es el ángulo que yo voy a utilizar para este de 16 newtons? ¿Cuál ángulo utilizo? Se mide desde acá, ¿verdad? Desde acá hasta donde 180 llega el menos vector. 45. ¿Ah? 180 menos 45. ¿Y eso cuánto es? 135, ¿verdad? Ujú. Para este de aquí, ¿qué hago? 180 180 más 30. más 30. Para este de aquí, ¿qué hago? Eso sería 680 más 300. 90. Sería como, no sé, 300. No, 12, El, 270. 270. ajá, 270 menos. No, 270. O sea, porque aquí empieza 90, 180, 270, llegas aquí. Ah, perdón, yo pensé que era el. Sí. No, sí, estoy mal. Entonces, háganlo con esas medidas de ángulo, ¿verdad? No, no. O sea, aquí igual les escriben de esta forma, está bien, pero el punto es que yo les había dicho a ustedes que, por ejemplo, si ustedes usan cos de 30, ustedes tienen que fijarse en qué cuadrante están y todo el asunto. Si ustedes lo hacen con el ángulo de una vez, ya se quitan eso de encima, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ahí tienen las componentes, ¿verdad? Entonces, como les digo yo a ustedes, si tal vez para ustedes es más fácil visualizarlo así, ustedes lo pueden hacer como un tipo tabla. Este es del libro verde que yo les dije a ustedes. Voy a ver qué pasó, por qué no está en el Drive, ¿verdad? O qué es el asunto. Y bueno, por acá entonces ya lo que falta es, ¿verdad? Eh, sí, obtener lo que es la resultante, ¿verdad? Como les digo yo a ustedes, entonces tengo 19 newtons más 7,5 newtons menos 11,3 menos 9,53 más 0 son 5,7 newtons. Y en el eje Y, bueno, hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos menos 3,2. Magnitud de un vector, eso ya tiene que estar dominado, ¿verdad? Ya eso tiene que estar, ya tienen que estar afilados en eso, ¿verdad? Y si no, pues hay que repasarlo. La magnitud sería raíz resultante al cuadrado en X más resultante al cuadrado en Y. El ángulo, ¿verdad? Tangente. Tangente de zeta es igual a opuesto entre adyacente. Y aquí aplicamos, ¿verdad? El famoso shift tan. Bueno, vamos a ver aquí qué dice. profe. Aquí tiene que como quedar negativo, parece. A ver, aquí tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque aquí hay un menos. Entonces tienen que interpretar, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Tienen que interpretar ese menos. Entonces al parecer les va a dar menos 29, ¿verdad? Pero vean que la componente en Y es negativa y la componente en X es positiva. Por lo tanto están en el cuarto cuadrante. Entonces, cuando ustedes tienen un ángulo en el cuarto cuadrante, tienen que sumarle 360 y vean que la respuesta, ¿verdad? Vean aquí como
como la expresan, ¿verdad? O sea, que yo les he dicho a ustedes, ya he reiterado varias veces, ¿verdad? Como si les digo magnitud y dirección, se mide desde el eje X. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Y bueno, vamos a ver qué hora es. Faltan 10 minutos para las 12. Voy a pasar lista. Creo que están todos menos uno. Ok, entonces Alexa. Voy a llamarlos, por favor me contestan, ahí para ver si no están dormidos. Alexa, Aquí estoy, profe. Alexandra, Aquí estoy. Andrea, Presente. Anthony, Aquí, profe. Ashley, Aquí, profe. Beatriz, Aquí estoy. Daniela Guadamuz, Daniela Aquí, Hidalgo, profe. las dos Danielas, sí, Dariana, Sí, yo estoy aquí, Daniela Hidalgo. Dariana. Guadamuz, ¿dónde está? Sí, Susan, profe, sí estoy. Susan, Deney, no sé cómo. Friedel, ¿cómo se pronuncia su nombre? Friedel, o como Friedel, ¿cómo es? ¿No? Presente, profe, es Freidel. Ah, ok, sí le digo Friedel. Cambio el nombre. Profe, ¿cómo está Guadalupe, en el que está llamando? Presente, profe. Gustavo, Jesselyn, Presente. Presente, profe. John, Presente, profe. Joel, Presente, es que el celular estaba culerdo. Joel, Johan, José, Le dije que estoy Presente. presente. Laura, Aquí Loren, estoy. Melanie, Presente aquí, Presente, Melanie. profe. Nigel, Robert, Sharon, Presente. Presente. Sofía y Valeria. Presente. Presente, profe. Profe, a mí no me llamó. A A mí Emilio. tampoco. ¿A quién? Susan sí lo A llamó. Emilio. Susan, sí la llamaron. No, a Sí, Susan eso sí es la un tema. llamé. Es Ah, que, bueno, Oli, aquí estoy, es que estaban otras, jeje, sorry. Emilio, es que yo no sé, yo... No aparece usted aquí, es como un fantasma. Es ¿Cómo? porque está conmigo, Sí, sí. Ya, pero sí, aquí Ah, estoy yo también. ok, entonces estamos. Eh, bueno, vean este problemilla es muy sencillo, ¿verdad? Dice que la única fuerza que actúa sobre un objeto de 5 kilogramos tiene por componentes Fx20 y Fy30. Encuentre la aceleración del objeto, ¿verdad?
Entonces vean, bueno, vean, aquí nos dan de una vez lo que es ya nos separan las componentes. Entonces yo les decía hace un momento, entonces por ejemplo, de aquí, y ustedes pueden llegar y decir que esto va a ser igual a m por ax, ¿verdad? O sea, la aceleración va a tener un componente en x y va a tener un componente en y. Aquí pasa lo mismo, ¿verdad? ma, Profe, sí, disculpe, una pregunta. ¿Hay algún problema si me desconecto ya? no, Es que son tranquila. 5 No, minutos para igual salir y tengo que ir al hospital. quedan 5 minutos, entonces. No, ya Ok. pasé lista, ya. Igual nada más voy a explicar aquí esto último y ya. Entonces, vean, aquí tengo la componente en X, ¿verdad? Entonces, me piden la aceleración. Entonces, partimos de estas ecuaciones de acá, ¿sí? Muy sencillo. Y aquí despejamos lo que es la aceleración. Entonces, tengo que la componente en X va a ser de 4 metros entre segundo al cuadrado y la componente en Y va a ser de 6 metros entre segundo al cuadrado. Entonces, acá, ¿verdad? Las componentes de la aceleración se muestran en la figura. La magnitud, entonces, de nuevo, estamos hablando de que es trabajar con vectores, ¿verdad? Por eso les decía a ustedes que es muy importante que tengan que estén bien afilados, ¿verdad? En la parte de vectores y por acá tengo la magnitud del vector. Perdón, la dirección, ¿verdad? Entonces es otro problemilla ahí sencillo. Y bueno, me quedó pendiente este de acá, pero bueno, eso lo vemos mañana. Entonces, bueno, no, mañana vamos a seguir trabajando en este capítulo 4, ¿verdad? Y problemas y ver ejercicios, ver problemas, seguir repasando la teoría, ¿verdad? Entonces nos vemos mañana. Mañana a la 1, entonces, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, por hoy sería todo.